Bienvenidos. Es un placer tenerlos otra vez en una nueva edición de estas cápsulas de información en español acerca de las bondades que ofrece Databricks en el ámbito del manejo de data, procesamiento estadístico, numérico, aprendizaje de máquina, transformaciones, etc. Soy Luis Moros, arquitecto de soluciones con experiencia en ciencia de datos y aprendizaje de máquina en el equipo de Latinoamérica de Databricks. Hoy nos centraremos en la evolución arquitectónica de las plataformas de analítica de datos y en particular en un nuevo paradigma llamado Lakehouse. En los años 80 y 90 se consolida la arquitectura del Data Warehouse o almacén de datos, que consiste en establecer un repositorio de datos exclusivo para tareas de analítica y de esta manera no utilizar las bases de datos operacionales para la ejecución de análisis. Las características de este almacén de datos están muy ligadas a las tecnologías y necesidades existentes en las épocas nombradas. Bases de datos relacionales, implementadas en servidores locales, utilizando estructuras optimizadas para responder preguntas predeterminadas, como por ejemplo promedio del número de ventas de un departamento en una localidad durante un semestre, etc. El flujo tradicional era que los distintos departamentos de una empresa proporcionaban al final del día información exportada de sus bases de datos operacionales, siguiendo los lineamientos y formatos dictados por el área de tecnología. A finales de los años 90 y principios de los 2000, se observa una explosión en la generación de datos, en su mayoría atribuida a la masificación del uso de Internet. Los datos no son ahora solamente internos a una compañía, sino que también proceden de las interrelaciones entre muchas empresas. Los datos no son exclusivamente estructurados, también empiezan a proliferar datos semiestructurados en formatos JSON o XML provenientes de telemetrías de procesos y servicios automatizados. Es también más común la presencia de datos no estructurados, como imágenes, sonido, texto libre, etc. Se empiezan a aplicar entonces de forma más frecuente en escenarios de negocio métodos antes solo vistos en los ámbitos científicos, métodos matemáticos y probabilísticos. Esta tendencia, que luego viene a ser llamada ciencia de datos, consigue grandes limitaciones en el paradigma del data warehouse. Altos costos debido a montos masivos de data, bajo rendimiento debido al volumen, imposibilidad de procesar datos no estructurados o semiestructurados, y la restricción de solo poder utilizar el poder de cómputo del warehouse para consultas de data y no para procesamiento estadístico o de aprendizaje de máquina, cual es requerido en la ciencia de datos. Es entonces cuando nace el paradigma del lago de datos o data lake. Este paradigma propone guardar los datos en el formato en el que son recolectados, utilizando como repositorio sistemas de archivos distribuidos que pueden escalar de forma horizontal en servidores no especializados. Esto baja de forma drástica los costos de almacenamiento, permitiendo registrar montos masivos de datos de forma muy económica. Si existe duda en cuanto al poder potencial informativo que algún set de datos posee, es ahora una mejor apuesta guardar el set para luego aplicarle procesamientos estadísticos o sofisticados y determinar su valor. Pero este paradigma también posee limitaciones. Principalmente no ofrece ciertas garantías
que proporcionaban grandes ventajas y gran productividad en el paradigma del Data Warehouse. Cosas como el enforzamiento de esquema de datos, transacciones ACID, caching, optimizaciones de lectura, etc. Esto resultó en la imposibilidad de materializar muchos de los proyectos de ciencia de datos y aprendizaje de máquina debido a la baja calidad de los datos y a la carencia de la interactividad necesaria para explorar la data, ya que el rendimiento de las consultas era muy bajo. En tiempos recientes, un nuevo paradigma busca ofrecer la apertura, escalabilidad, versatilidad del Data Lake con las garantías de fiabilidad y rendimiento del Data Warehouse. Me refiero al Lake House. Este paradigma consiste en aplicar una capa sobre el Data Lake House que permite estructurar los datos de forma progresiva y con garantías ACID. En Databricks se utilizan las tecnologías de Delta Lake como la capa sobre el lago de datos que proporciona enforzamiento de esquemas, transacciones ACID, posibilidad de viajar en el tiempo a versiones anteriores de la data, optimizaciones de la lectura, compactación y otro gran número de ventajas muy productivas, solo presentes tradicionalmente en data warehouses. Esto se logra sin renunciar a la versatilidad y los bajos costos ofrecidos por el lago de datos. Delta Lake es una tecnología abierta, open source, que consiste en una capa de datos, un formato de data optimizada para el procesamiento distribuido. Dicho formato puede ser generado y leído por muchas plataformas. En otras palabras, no es exclusivo de Databricks. Sin embargo, Databricks ofrece el motor de ejecución de archivos Delta más eficiente en el mercado. Este motor funciona como un componente de Spark, pero a diferencia del motor open source del Delta Engine, ha sido desarrollado en C++, buscando explotar las características del hardware moderno en cuanto a la vectorización de operaciones, lo que resulta en tiempos de respuesta que están órdenes de magnitud por encima de otros lectores de archivo Delta. El Delta Lake ejecuta funciones de optimización del plan lógico y físico, ejecución nativa de lectura de datos, caching de los datos que son usados muy frecuentemente. En cuanto a la estructuración gradual de los datos, Databricks recomienda utilizar un patrón de procesamiento incremental con tablas bronce, tabla y oro para guardar los resultados intermedios de las transformaciones. De esta manera, los datos crudos son guardados en tablas bronces. Estos datos son transformados a estructuras más tabulares, relacionales, de duplicados, destilados, antes de ser depositados en tablas plata. Luego son agregados, procesados utilizando métodos estadísticos o aprendizaje de máquina para ser guardados en tablas oro, las cuales son accesibles por herramientas de inteligencia de negocio, sistemas externos, etc. Para resumir, Databricks se apoya en la tecnología de Delta Lakes para ofrecer un paradigma del Lake House y de esta manera proporcionar a sus usuarios la versatilidad y bajos costos, además de la escalabilidad que ofrece los lagos de datos, con las garantías y el rigor
solo visto tradicionalmente en data warehouses. Muchas gracias por su atención. Espero verlos en una próxima cápsula de información. Les habló Luis Moros.